Bueno, disculpad, porque somos bastantes y estábamos organizando pues un poco bueno, como sentarnos, como pues organizarnos pues en relación pues a este directo que vamos a hacer, en el cual vamos a mirar de dar respuesta a preguntas concretas de la Biblia. Ya sabéis que en este ministerio, en la Verdad Ilustrada, pues tratamos vídeos cortos, vídeos de preguntas específicas y miramos de desarrollarlas en un minuto. Pero no siempre podemos dar respuesta incluso a las preguntas que se van generando durante el vídeo. Entonces, este directo es también pues, para poder solventar estas dudas, para que las personas puedan preguntar y nosotros responder, ¿de acuerdo? Así que a partir de ahora, si queréis hacer cualquier pregunta sobre cualquier tema relacionado con las escrituras, pues lo podéis hacer, ¿de acuerdo? Estamos con Alex, estamos también con Frederic, del ministerio, ya lo conocéis de la otra vez, de FA Ministries. También está Carlos, del ministerio Profecía Presente, un servidor, Alexis, y mi esposa, Mónica Jiménez, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no sé si tenemos alguna pregunta o si simplemente pues vamos a... Bueno, sí, ¿no? Ya tenemos una pregunta y es, ¿Miller fue masón? Miller. ¿Sí? Bueno, contexto, pero primero, ¿quién fue Miller, no? Porque muchas personas dirán, ¿quién es Miller, no? Guillermo Miller. No sé si alguno quiere responder o... Bueno, George Miller fue la persona que inició lo que se conoce el movimiento millerita, ¿verdad? Que a raíz del movimiento millerita, unos años después surgió el movimiento adventista. Realmente fue el que ¿no? De donde empezó el mensaje de primer ángel, ¿verdad? El resurgimiento del mensaje de primer ángel, y a partir de ahí, pues fue todo el movimiento de que muchas iglesias de Babilonia, ¿verdad?, salieron al llamado de hacer el movimiento, lo que predicaba, ¿verdad?, el movimiento millerita, y de ahí surgió lo que es el movimiento millerita. Eso dijéramos que es yo, a modo de explicar lo que hizo George Miller, ¿no? No sé en qué Guillermo Miller, perdón, sí. Guillermo Miller. No sé en qué fecha nació y todo esto, lo que es tema de biografía, pero bueno, fue un poquito el movimiento de donde surgió realmente el movimiento adventista. Sí, no sé si Frederic, bueno, Guillermo Miller, el mensaje que recibió pues fue que en 1844 o 1843 Cristo iba a volver a la Tierra, ¿no? Entonces, este mensaje lo empezó pues o le fue revelado, ¿no?, a través de las escrituras en el año, creo que fue 1831, y luego pues lo empezó a presentar, ¿no? Obviamente pues con muchas objeciones, pero también con muchas personas que lo apoyaron. Obviamente Cristo no vino en esa fecha, pero sí que a raíz de eso, pues personas que quedaron después de ese chasco que hubo, ¿no?, porque estaban esperando al Señor Jesús y no vino, pues se empezaron a redescubrir nuevas verdades, ¿no?, que realmente Cristo no iba a venir aquí a la tierra, sino que empezaba una obra de purificación del santuario, ¿no?, en 1844, ¿no? Pero a la pregunta concreta, ¿no?, si Miller era masón. Yo justamente estuve leyendo hace poco y que sí que estuvo asociado a la francmasonería, ¿no?, algo que era muy común en aquella época. Y él sí que no vio vínculos peligrosos entre la masonería y el cristianismo, ¿no? Y de hecho muchos masones actualmente son cristianos. Pero sí que Ellen White, ella sí que habla de la masonería y ella pues explica bueno, que la masonería realmente no tiene lazos con el cristianismo, o que no debería tener el cristianismo lazos con la masonería, y que de hecho la masonería, las sociedades secretas, son las que se están encargando, juntamente pues con otros poderes como el papado, ¿no?, en los Estados Unidos, sociedades secretas están trabajando mancomunadamente para preparar lo que es la venida de Satanás, haciéndose pasar por Cristo. Pero sí, Miller sí que había pertenecido. No se sabe si en la etapa que se... Claro, Miller, recordemos que pasó una etapa que era primero ateo, luego fue teísta, creo, y luego se hizo, pues, él fue el precursor del movimiento millerita. Y es en esa fecha, no se sabe, no hay registro de que si él siguió
practicando la masonería, pero que lo era seguro, porque hay datos que lo certifican. Vale. Tenemos otra pregunta y es, ¿qué entienden sobre los dos testigos de Apocalipsis? Yo entiendo que son el Antiguo y Nuevo Testamento. También pueden ser Moisés, Elías. La verdad es que para mí es un tema totalmente colateral. Nunca he dedicado mucho tiempo a estudiarlo, pero si tuviera que decir algo razonable, son como los dos testigos que tenemos en la Escritura, son el Antiguo y el Nuevo Testamento. También hay dos testigos en la Escritura, que es Moisés, el que murió y resucitó y subió al cielo, y Elías, que fue elevado en vida al cielo en un torbellino, ¿no? Como nos dice la Escritura. Con lo cual, para mí sería eso. Pero sobre todo haría hincapié en Antiguo y Nuevo Testamento. Sí, y también hay que recordar que Antiguo y Nuevo Testamento, pero a la vez también las Escrituras son la ley y los profetas. Y Elías es símbolo de los profetas y Moisés símbolo de la ley. Por lo tanto, los dos testigos que se encuentran en Apocalipsis 11 se refiere pues eso, al Antiguo y al Nuevo Testamento, ¿no? Y nos dice que tienen poder sobre los cielos, sobre la tierra, etcétera, y por un periodo concreto de tiempo, ¿no? Que habla de, creo que son 42 meses, que de hecho es el tiempo en el cual, bueno, no es que tienen poder, ¿no? Dice que son hollados y pisados durante 42 meses, que justamente es el tiempo concreto en que el papado, a partir del año 538 hasta 1798, que justamente son 42 meses proféticos, o sea, 1260 años, el papado pues holló las escrituras, las pisó, las prohibió, no permitió la traducción y no permitió pues que la palabra de Dios se divulgara, ¿no? Entonces, tenemos un vídeo, de hecho, hablando de los dos testigos y nosotros afirmamos la posición que dice el hermano Frederick en relación a esto, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y no son dos personajes futuros que van a venir y van a predicar de la palabra de Dios, sino que va a ser la propia palabra la que va a dar testimonio de ella. Vale. Tenemos otra pregunta igual sobre la masonería y es, ¿existe una carta entre Miller y don José de San Martín donde se habla de masonería? Bueno, sí, no, tampoco no somos enciclopedias y hay datos que obviamente que no tienen quizás una relevancia en el sentido del plan de la redención, ¿no? Entonces, si la persona lo pregunta, supongo es porque conoce que hay una carta, entonces lo hemos comentado, no hemos dicho que no. De hecho, estuvimos mirando en Wikipedia y sí informa, pues o dice que él estuvo asociado a la masonería, ¿no? Pero así como Pablo estuvo asociado a los fariseos, es decir, cada uno de nosotros ha estado asociado a cosas del mundo que no conviene y que un cristiano no debe estar ahí, pero también entiendo que Miller fue una nueva criatura y en esa nueva criatura seguramente terminó pues dejando eso, o no lo sé, eso solo lo sabe él y Dios. Sí, en este caso, en aquella época aún no era conocido que pertenecer a un culto masónico fuera incompatible con el cristianismo. O sea que, bueno, era relativamente normal. Ahora nos parece totalmente fuera de lugar y lo es, pero en aquel tiempo era bastante normal, era muy común. Tenemos otra pregunta. Elena G. White dice haber visto la fecha del regreso de Jesús y luego lo olvidó. No sé si tiene... Bueno, la verdad es que ella misma dice, no recuerdo ahora la cita, mire que la tengo en múltiples PowerPoints, pero no recuerdo la cita, si el hermano que comenta lo dice es porque la ha leído. Ella efectivamente, con la fecha de la segunda venida se dan las plagas, el padre dice el día y la hora, y en aquel momento se pronuncia, ¿no? Tal día, tal hora para esperanza de los 144.000 que están ahí en ese momento de las plagas, ¿no? Y sí, efectivamente, ella escuchó esta voz, pero no la puede recordar, porque es potestad del Padre decirlo precisamente en el momento que vio en visión. O sea que sí, efectivamente. Y ella misma dice que no puede recordar absolutamente nada de esa visión, de este momento. Y eso lo hizo en contestación a gente que en su tiempo decía que ella estaba diciendo que oyó la voz de Dios de la fecha, que decía una fecha, etcétera. Y para contestar estas acusaciones decía que no, que ella vio esta visión, pero no recuerda para nada lo que oyó, en este caso la fecha. O sea que sí, la oyó, pero lo olvidó o le quedó velado. Le quedó velada. Sí, exacto. Es curioso que eso es, como dices, en la última plaga, la séptima plaga. Ella dice en su visión que se le mostró, pero lo olvidó.
Pero es interesante saber qué es la última plaga, En la séptima. en la séptima plaga, porque luego si profundizas un poquito más en Espíritu y Profecía, dice que a los 144.000 se les mostrará la fecha exacta. Oirán la voz. Oirán la voz, exacto. Entonces, yo creo que como es algo, un comunicado hacia los 144.000, ella se le mostró, pero claro, es curioso que dice que se le olvidó. Y esto será en un plan, ¿verdad? En un ámbito de la séptima trompeta. Claro, no era el momento, se tiene que oír Exacto. en aquel preciso momento. Exacto. Correcto. Claro. Tenemos otra pregunta y es, ¿Lutero guardó el sábado? No, Lutero no, No. Lutero no guardó el sábado. También entiendo que Lutero seguía haciendo o practicaba aún cosas que ahora actualmente pues los protestantes han entendido que no hay que hacer, ¿no? Es decir, Lutero no recibió toda la revelación de la palabra de Dios. Justamente esto va ligado un poco a los testigos en lo que hablábamos. La palabra de Dios estaba siendo hollada justamente en ese momento, y creo que fue en las etapas más duras de la Iglesia Católica, al menos en Europa, bueno, también en Latinoamérica, pero especialmente aquí en Europa, pues la palabra de Dios era prohibida, no era, únicamente se podía leer si tenías conocimiento de las lenguas antiguas o si eras sacerdote, ¿no? El resto, pues las personas no tenían acceso a ella. Y Lutero, pues sí es cierto, clavó las 95 tesis, pero ahí no estaba el Evangelio completo. Estaba parte del Evangelio que él había recibido, que era verdad, pero aún quedaba mucho por reformar. Y de hecho, pues esta reforma continúa. Nosotros, de hecho, nos llamamos protestantes porque aún estamos en ese movimiento de reforma. ¿Por qué? Porque ha habido verdades que han sido pues sepultadas durante tanto y tanto tiempo que sucede que un solo hombre no tiene la capacidad para poder darlas todas, sino que Dios ha necesitado de diferentes movimientos, que de hecho tendría que haber sido solamente un movimiento, porque si el cristiano es genuino, el cristiano tendría que haber sido una sola iglesia desde que Cristo pues ascendió al cielo, ¿no? Que eso es lo que se achaca un poco, no se achaca, no, se otorga a la Iglesia Católica a ella misma, porque en cierto modo son los únicos en este sentido que se mantienen fieles a su doctrina prácticamente desde su fundación, ¿no? Aunque sí que es cierto que ha habido varios cambios en diferentes doctrinas, ¿no? Como por ejemplo el tema de la divinidad. Pero sí que es cierto que el plan de Dios era que únicamente hubiera un movimiento que estuviera guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Lo que pasa es que el egoísmo del corazón de cada uno pues hace que las verdades generalmente no sean aceptadas, y para que esa palabra se pueda divulgar pues se tienen que abrir nuevas iglesias o nuevos movimientos para que la palabra pues se siga desarrollando. Entonces, por eso desgraciadamente hoy tenemos más de 40.000 denominaciones protestantes, y es por la dureza básicamente del corazón y por una iglesia que corrompió la palabra de Dios durante mucho tiempo. Y Lutero el sábado no lo recibió. De hecho, los primeros que lo recibieron, que hay constancia histórica, fueron, o que lo siguieron, no, que lo siguieron guardando eran los valdenses, luego creo que los cátaros también, los albigenses, y luego ya más adelante es el movimiento adventista el que levanta la verdad del sábado a partir de 1844, con todo el tema del santuario y el reconocimiento de que la ley sigue vigente, y el cuarto mandamiento pues forma parte de esa ley y por lo tanto sigue vigente y hay que guardarlo. Pero bueno, Lutero en sí, él no lo guardó. Pero, digamos, una acotación, no. Pienso que no lo guardó de una manera consciente, Claro. de que era un mandato del decálogo, pero en su integridad y en cómo llegó el evangelio, sí hubo es que a veces lo vemos, digamos, como en sí guardó el sábado y él era consciente de que habían los 6 días y el séptimo día, no, quizás en ese momento no había ese conocimiento, pero en el evangelio que él entendió, guardó los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo sería ahí ese? No sé si me logran captar. Yo quería... Lo que pasa es que no se escuchará. Sí,
nos comentan Sí. que él entró, ¿no? Sí, sí. Yo lo que creo es que ahí entra el tema de la verdad presente. Correcto. O sea, él fue levantado para empezar el movimiento de la justificación por fe. Entonces, ¿qué pasa? Que personalmente, yo por lo que tengo entendido, él no guardó el sábado. Pero realmente yo creo que es que él estuvo levantado para hacer otro movimiento, ¿no? Porque claro, estamos hablando de siglos atrás. Y él levantó lo que es la justificación por fe. Entonces, o sea, nosotros los pioneros, o nosotros no digo los pioneros, no levantemos eso estaba ya de antes. Entonces, él, yo creo que, o sea, piensa que, por ejemplo, yo creo, por lo que he estudiado, el mensaje del sábado tampoco se instauró en 1844, fue en 1848. Sí, más adelante. Entonces, realmente, o sea, Lutero, la verdad presente de Lutero para mí era la justificación por fe. Que tuviese conocimiento del sábado, eso quizás no lo sé, pero bueno, yo creo que está un poquito más o menos demostrado de que él no lo guardaba. Como tal, sí, ya entendí. Adelante. Sí, a mí me gustaría hacer una acotación. Hay tantas denominaciones porque Isaías 4.1 dice: en aquel tiempo 7 mujeres, que en profecía en la Biblia son iglesias, echarán mano de un hombre, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Las ropas son la justicia, ¿no?, que viene del cielo, y pan es Cristo. Solamente permítenos ser llamadas por tu nombre y así quitar nuestro propio. O sea que de aquí vienen tantas denominaciones. Muchas quieren el nombre de cristianos, pero quieren hacer su camino, no quieren seguir a Cristo realmente, ¿no? Y referente a Lutero, me gustaría hacer una pequeña acotación. Él efectivamente despertó el mensaje de la justificación por la fe, pero sin embargo era una justificación por la fe legal. En cambio, el reavivamiento que hubo en el movimiento adventista siglos más adelante fue una justificación por la fe totalmente integral, ¿no? Ver que Cristo realmente te hace justo, no solo te declara justo, sino que te hace justo realmente, ¿no? Y ahí es el avance de lo que hizo Lutero, luego lo avanzaron Waggoner y Jones en su momento, ¿no? Y esa es parte esencial del movimiento adventista. Tenemos más preguntas y gracias por aportar, y también los que tengan preguntas, pues aquí estamos. Tenemos una pregunta y es que ¿cómo se ve la diferencia el nuevo Elías de la Biblia y el anticristo? La gente va a utilizar ese versículo para hacer pensar eso y engañar a la gente. No he entendido bien la... El nuevo Elías y el ¿Cómo se va a ver anticristo. la diferencia del nuevo Elías de la Biblia y el anticristo? ¿Cómo será la diferencia entre el tercer Elías? Digamos, Ajá. y el anticristo, ¿no? Bueno, son dos, Sí. es totalmente antagónicos, son dos, es que incluso no son ni personas, ¿no? A veces hay el concepto que el anticristo es una persona, y sí que es cierto que hay una persona que es la cabeza de ese movimiento, pero el anticristo, bueno, también dice que el que niega al Padre y al Hijo es el anticristo. Es que anticristo es muchas cosas, es decir, el no hacer la voluntad de Dios es anticristo. ¿Por qué? Porque está haciendo tu voluntad y no la de Cristo. Por lo tanto, anti no significa en contra, sino en lugar. Estás tomando el lugar de Cristo. Entonces, todos en algún momento hemos podido llegar a ser anticristo. Pero también el anticristo, así por antonomasia, es Satanás, y luego también el papado, la bestia, ¿no? Que también es el anticristo. Y entonces la diferencia que hay básicamente entre Elías y anticristo, bueno, la diferencia no, es que son dos movimientos totalmente antagónicos. Mientras el anticristo pisa la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, el tercer Elías levanta, ensalza la ley de Dios y guarda el sábado, ¿no? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. A la vez también, pues, Elías es el pueblo de Dios en el tiempo del fin que va a predicar el evangelio tal cual es, y el anticristo se opone a la palabra de Dios, la tergiversa y se basa pues en tradiciones y enseñanzas que no son basadas en la escritura. Sí, y de hecho el anticristo promulgará la marca de la bestia y Elías promulgará eso, Malaquías 4:4-5. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Uno promulgará un falso día de reposo, el otro el verdadero, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible, o sea, antes de que venga Jesús. Y el 6, él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
etcétera. O sea que la función de Elías es completamente opuesta, como ha dicho Alexis, a la del anticristo. Uno exaltará la ley de Dios y promulgará este amor entre el prójimo y entre la familia, y el otro lo que creará es división y promulgará el adulterar, por decirlo de alguna manera, de la ley de Jehová y aceptar otro Dios en su lugar, ¿no? Seguimos con las preguntas. ¿En qué punto la ira se considera pecado? Porque la palabra dice airado, pero no pequéis. Mira, es sencillo. Si tú... Y curioso porque lo hemos hablado a la hora de la comida. Sí, por eso tengo fresca una posible respuesta. Si te airas y en tu corazón está querer el mal al otro o querer perjudicar al otro o sientes algún tipo de rencor o de rabia o de sentimiento no correcto hacia el otro, entonces tu ira proviene del diablo y estás pecando. Estás dejando fluir la carne, tus tendencias pecaminosas, estás pecando. En cambio, si te airas en un sentido que te airas porque se está contradiciendo la doctrina sana, pero te airas en el sentido de que enalteces la palabra de Dios y lo que quieres es ayudar al otro y no sientes ningún tipo de rencor ni de mal sentimiento hacia la persona que está diciendo algo incorrecto y realmente quieres ayudarla a entender o quieres sanar un problema que tiene, entonces este airado es correcto porque no está un motivo egoísta ni está un mal sentimiento hacia el prójimo. Pero en cambio, si tu ira es por algo que te afecta a tu yo o algo que tú te sientes afectado o digamos perjudicado y tú respondes de manera incorrecta o de manera airada, entonces ahí es una ira que proviene de la carne. Gracias. Bueno, seguimos con otra pregunta que dice, ¿Eva ya dudaba de Jesús, por eso pecó? Eva dudaba de Jesús. Bueno, Eva dudó obviamente de Jesús, también del Padre. De la palabra. De la palabra porque el mandamiento era muy claro. No te alejes de tu marido y sobre todo, aparte de eso, que digamos es menor, no vayas al árbol, al único árbol de los montones que hay en el huerto, no vayas ahí porque ahí no debéis ir, no debéis comer del fruto de este árbol. Ella empezó, primero, desobedeció el mandamiento de alejarse del huerto y de Adán. Y luego, cuando ya estaba en el árbol, empezó a ser incrédula una vez oyó la voz del diablo. Con lo cual, sí, el pecado ahí es incredulidad a los mandamientos, en este caso de Dios, con lo cual dudó de la palabra de Dios y puso en su lugar la palabra que le dijo Satanás. Y es interesante porque tanto el pecado de Eva como el de Adán son diferentes. El de Eva fue no por desconocimiento, porque conocía cuál era la verdad, pero empezó a poner en duda la verdad y aceptó una mentira, un error por verdad. Es decir, fue engañada, pero el hombre no fue engañado. Él tomó conciencia sabiendo que lo que estaba haciendo era incorrecto. Y es interesante porque las escrituras en Apocalipsis nos dicen que la marca de la bestia va a ser recibida en la mano derecha o en la frente. Y cuando se recibe en la frente significa convicción. En cierto modo, Eva tuvo una convicción de lo que le decía la serpiente. Satanás era correcto. Así como en el tiempo del fin habrá personas que cuando se promulgue esa ley en favor del domingo como día de reposo, pues la aceptarán de una manera convencida creyendo que esa es la solución para este mundo que está en decadencia. Sin embargo, habrá personas que son las que le reciben la marca de la bestia en la mano que no lo harán por convicción, sino por conveniencia, porque ven que quizás el oponerse a eso le conllevará pues pérdidas de trabajo, pérdida del hogar, problemas con el entorno familiar, social y por lo tanto acceden a aceptar la marca de la bestia o el domingo como día de reposo, pero no convencidos, sabiendo que eso es un error, pero por falta de fe y por miedo pues deciden rechazar al Señor. Y eso es lo que le sucedió pues a Adán. Entonces aquí se ven pues, los dos tipos de pecados que hay, ¿no? El voluntario por conocimiento, pero por miedo a perder, en este caso, a Eva y todo lo que tenía. Y en el caso de Eva, pues voluntario también, pero en cierto modo involuntario, en el sentido de que rechazó simplemente una verdad que tenía y no confió en Dios y prefirió pues oír a la serpiente. Pero una pregunta, ¿cabría en ese momento la duda para Eva? O sea, ¿ella dudó del Señor? Como lo dice la pregunta. ¿De Jesús dudó? Sí, claro. Dudó porque la palabra la dio el Padre y el Hijo dieron la palabra y dieron ese mandato. Entonces, obviamente, dudaron de Dios. Pero dudó porque ella se alejó de
Bueno, Empezó a dudar cuando estaba ya entablando parlamento con la serpiente Ah, ahí ya. en el arco. Ay, quería que... vale. Vale, no- Claro, no yo se creo van que a se ve más cortar. reflejado luego eso en Caín y Abel. ¿No? Lo que creo yo. Bueno, yo no lo había enfocado tanto en Adán y Eva, pero luego se ve reflejado, ¿no? Ese carácter en Caín y Abel. O sea, ahí es más claro, ¿no? Quién realmente quiso la marca y quién realmente quiso el sello, ¿no? Qué es lo que los productos que dio uno de sacrificio y quién es el que proveyó otra cosa que no era lo que concorde con lo que se pedía. Pero no sé, claro, a raíz de que ya nació el pecado, yo lo veo más reflejado en Abel y Caín que no en Adán y Eva, ¿no? No sé si es porque ya el pecado ya llevaba más tiempo, ¿no? Pero Trae unas consecuencias. exacto. A mí me gustaría hacer una acotación de la ira que se me ha olvidado antes. Cuando Jesús echó digamos, con ímpetu a los mercaderes del templo, ahí Jesús vemos que estaba enfadado, pero sin embargo Jesús no pecó jamás en su vida. Aquello es ira. Airaos y no pequéis. No pecó, pero sin embargo sí que fue impetuoso y los echó y dije, no puedes vender en casa de mi padre. Y también está luego, las plagas son la amada ira de Dios. ¿Dios está ahí disfrutando, matando a todos? No, son las consecuencias de las decisiones de los hombres que no han querido ser salvos. Con lo cual, veis qué diferencia, ¿no? Entre la ira que podamos desprender nosotros si nos dejamos dominar por la carne o lo que se llama ira divina o airaos, no pequéis. Una no tiene nada de pecado ni tiene nada de maldad y la otra es todo lo contrario, tiene maldad porque quieres destruir o herir al otro. Continuamos con las preguntas. ¿El infierno para Satanás y sus demonios es un lago de fuego eterno? No, lo que vemos en la segunda resurrección es que evidentemente hay fuego y este fuego purificador también recrea a la vez la nueva tierra, con lo cual es eterno en las consecuencias. Satanás, los demonios y los que resucitan en la segunda resurrección serán muertos para siempre, nunca más volverán a existir, pero no se estarán quemando eternamente. A la vez ese fuego también es Dios, ¿no? Dios es fuego consumidor y por lo tanto ese fuego es eterno porque Dios es eterno. Y lo que dice pues Frederick, ¿no? Que es también de consecuencias eternas. Entonces, bueno, básicamente es eso, ¿no? Que hay el concepto de que la gente estará quemando por la eternidad. Sí que hay esos textos, ¿no? Textos de Apocalipsis que dice que el dragón, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y estarán quemando día y noche, ¿no? Por los siglos de los siglos, ¿no? Eso significa condenación perpetua, no perpetuamente condenados, sí, perpetuamente condenados, pero no perpetuamente siendo consumidos, porque en Ezequiel 28 claramente dice que finalmente Satanás será consumido. Y también, no sé si es en Malaquías 4, también habla de que raíz y ramas serán destruidos, serán consumidos. Y luego hay un montón de textos, no sé si en el libro de Isaías, Isaías creo que es, donde habla de los impíos que todos serán consumidos, todos serán puestos como cenizas debajo de las plantas de nuestros pies. Entonces, claro, obviamente no va a haber vida. Y otro punto que creo quizás el más relevante es que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿De qué le sirve tener a millones de personas quemando por la eternidad y blasfemando el nombre de Dios? Por lo tanto, lo que estaría haciendo Cristo es propagar el pecado en lugar de concluir con él, terminar con él. Entonces, eso es lo que quiere Satanás, que el pecado perpetúe. Y por lo tanto, él sabiendo que el conflicto está perdido, pues bueno, la única manera de perpetuar el pecado es haciendo creer a los cristianos de que los impíos estarán ardiendo por la eternidad, a la vez que también desfigura la imagen de Dios y de Cristo. Sí, no, quería comentar esto, ¿no? Que el carácter de Cristo no es el de una ira vengativa, sino que es simplemente terminar con el pecado. Y las consecuencias son eternas y ya está. Sí, consecuencias eternas para vida eterna y consecuencias eternas para muerte eterna. De hecho, es que lo dice muerte eterna. Algo que está muerto no está vivo, está muerto. Las palabras y si son como ceniza a vuestros pies, la ceniza ya no está en llamas. Y aparte en Sodoma y Gomorra también habla del fuego eterno. Sodoma y Gomorra no están ardiendo ahora. Se consumieron para siempre. De hecho, si vais ahí es un desierto tremendo, donde antes había vida
y florecimiento, pero bueno, con lo cual es eso, lo de eterno, en este caso, mira lo que hablábamos también antes, eternidad no significa siempre, desde siempre hasta siempre, sino que a veces también en la Biblia vemos la palabra olam, que es eternidad, que tiene un inicio y no tiene final, o tiene un inicio y un final incluso, pero mientras existe eso es eterno, o sea que también hay que aprender a separar y a ver en cada contexto lo que significa eterno, en hebreo. Continuamos con las preguntas y hay una que dice, ¿hay iglesias protestantes por la dureza del corazón? ¿Qué dices? Sí, claro, hay iglesias, sí, bueno, este es un comentario que había hecho yo en relación a que por la dureza del corazón, pues se han tenido que levantar nuevos movimientos, nuevas iglesias. Me refiero a la dureza del corazón, vuelvo a explicar un poquito, ¿no? El hecho de que una persona venga con una verdad bíblica en relación a cualquier tema y lo presente y esa persona pues es rechazada en esa iglesia, en esa congregación, pues esa persona pues va y sigue predicando esa verdad donde le aceptan. Entonces, simplemente pues esa persona va, predica la palabra y entonces lo que hace es extender lo que ya conocía más esas nuevas verdades y simplemente pues se levanta un nuevo movimiento, una nueva iglesia. De hecho, si vemos la historia de los protestantes, es que es así. Gente se quedó y no aceptó el bautismo por inmersión. Para eso surgieron los bautistas. ¿Por qué surgieron los bautistas? Porque hubo dureza en el corazón de la iglesia anterior que no aceptó el bautismo por inmersión, se quedó con el bautismo por aspersión y a niños, y la iglesia bautista pues levantó el bautismo. ¿Pero por qué? De hecho, el nombre de iglesia tendría que haber sido el mismo, ¿no? Del anterior, pero al no aceptarlo, pues se creó pues una bifurcación en esa iglesia y hasta unos se quedaron ahí en ese movimiento sin aceptar el bautismo por inmersión y los otros pues aceptaron esas verdades más la añadida, ¿no? Y así sucede también pues con el día de reposo y el adventismo. De hecho es así. Iglesias en plural, protestantes o de cualquier tipo, existen por eso, porque se quedan a medias, empiezan a reformar pero no terminan de reformar. Luego crean un credo y ahí se estancan, con lo cual muchas veces salir otra iglesia con nuevas verdades o las mismas verdades anteriores más nuevas y así va siguiendo. Por eso hay iglesias protestantes por la dureza del corazón, sí, cuando debería haber solo una iglesia. Ni católica ni protestante, sino la Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque acepta todas las verdades que hay en la Biblia y no se cierra a ninguna, ni se queda a medias aceptando errores con verdad. ¿Tenéis alguna respuesta más? Continúo. ¿Sí? Vale. ¿Cómo interpretar el infierno? Ya que cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios los castigó, diciendo, polvo eres y al polvo volverás, y los echó fuera del jardín, y en ningún momento los condenó a ir al infierno por el pecado cometido. Bueno, no es una pregunta, sino que es una afirmación de lo que estábamos diciendo, ¿no? Que simplemente no les condenó a ningún lugar en llamas a ir, sino que simplemente volvió al polvo y así entendemos que tanto Adán, Eva, Daniel, incluso Daniel en el último capítulo dice que volverás al polvo, ¿no? Y que, a ver, lo leo, perdón, porque el texto en sí es el último capítulo de Daniel, dice, y tú irás hasta el fin y reposarás, ¿no? Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La heredad se recibe al fin de los días. La recompensa se recibe, como dice en Apocalipsis 22:11, creo que es cuando Cristo viene, ¿no? Y también después del milenio, para otros. No se recibe en el momento de morir, sino en el momento de la resurrección, ya sea para vida eterna o muerte eterna. ¿El arrebatamiento será cuando ya termine la tribulación? La segunda venida de Jesús será cuando termine la tribulación y las plagas. Ahí los salvos vivos se irán con Jesús al cielo y también resucitarán todos los salvos que están muertos en aquel momento para vida eterna. Sí, segunda venida y arrebatamiento es sinónimo. De hecho, Pablo dice que todos seremos arrebatados en el aire, ¿no? Entonces el arrebatamiento no es secreto, sino que es visible, porque un par de versículos antes dice que Cristo viene con voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿no? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y efectivamente después de la tribulación y de la ira de Dios, no antes. Sí, después de las plagas y después de la pequeña, de las varias tribulaciones que tengamos. Sí, exacto. Yo, siempre me ha impactado mucho 1 Corintios capítulo 15,
porque es bastante extenso el capítulo y explicativo, ¿no? Entonces muchas veces me quedo sorprendido con personas que no creen en la tribulación, dijéramos, la que vamos a pasar en la tierra. Y en 1 Corintios 15, versículos 52 y 53 es clarísimo, ¿verdad? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y si nos vamos a Juan 5, creo que es versículo 25-26, ahora no sé, es clarísimo, por palabras de Jesús, cómo retrata la resurrección. O sea, entonces es inútil que haya una tribulación, dijéramos, como se predica, ¿no? O sea, que no va a haber una tribulación, sino que vamos a vivir la tribulación. Dijimos que no vamos a vivir la tribulación, ¿no? No tiene sentido porque la palabra es claro ante esto. Y de hecho creo que es en segunda de Tesalonicenses, nos habla de Pablo también de que los que hemos quedado seremos llevados al cielo con Jesús. Con lo cual, si han quedado ahí y viene Jesús, quiere decir que ya todo ha terminado. Con lo cual, el arrebatamiento, en definitiva, el tema de que la iglesia, los salvos, se irán al cielo con Jesús, es siempre, siempre, siempre después de la tribulación. De hecho, perdón. Sí, la idea de que la iglesia no va a sufrir persecución es una idea muy humana que se entiende porque nadie quiere ser perseguido, pero no es bíblica. De hecho, Pedro, en Hechos, si no me equivoco mal, dice que, mejor dicho, en el libro de Hechos se dice que cuando estamos en prueba, esa produce paciencia, etcétera, y si la superamos, salimos refinados como el oro. Con lo cual, la tribulación refina a la iglesia, la purifica, incluso antes de la persecución final, la prepara para soportar la final. Es así. De hecho, el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo, como lo que decíamos, ¿no? Dice que descenderá del cielo y dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Muchas personas toman esto, los que hayamos quedado, significa los que no han sido raptados. Pero no es así, porque dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. De hecho, aquí las palabras en griego juntamente con ellos significa al mismo tiempo que ellos. Ajá. Por lo tanto, es en el mismo momento. Tanto los que resucitados como los que han quedado son los que han pasado por la tribulación, los 144.000, y juntos son arrebatados en el aire. Entonces, Billy Graham, que no guardó el sábado, ¿fue también un anticristo? Bueno, es que son preguntas que está haciendo una persona y bueno, yo creo que lo mejor de todo, cuando ya hay tantas dudas o quizás preguntas un poco capciosas, pienso que lo mejor es ir a Google y buscar realmente si fue Billy Graham. Yo no conozco a Billy Graham, no lo conocí personalmente, entonces no sé si fue anticristo o no. Ya como he comentado, todos en algún momento hemos tomado el lugar de Cristo, tomando pues decisiones propias, sabiendo que no son las correctas en lugar de las que Cristo toma en nuestro lugar, ¿no? Y por lo tanto en ese momento nos volvemos anticristo, ¿no? En el sentido, me refiero de la palabra, ¿no? Que nos ponemos en lugar de Cristo. Pero sería todo el que es anticristo es el que va en contra de la voluntad. Si él, Billy Graham, porque lo han mencionado, fue en contra de la voluntad de Dios, fue anticristo. Punto. O sea, todos los que nos ponemos a la voluntad de Dios y rechazamos su voz, pues somos en contra de él. ¿Tenéis algo más para...? Sí, yo estaba buscando el texto, no me acuerdo, pero en 1 de Juan dice que el que niega al Padre y al Hijo es anticristo. Y luego en el capítulo 3... En el capítulo 3 de Primera de Juan... Ajá, exacto. Todo el que niega que Cristo ha venido en carne también es anticristo, ¿no? Con lo cual la definición bíblica es esta. Y obviamente quien niega eso es anticristo. Quien niega el sábado también es anticristo porque forma parte del Evangelio. En definitiva es anticristo todo el que vive fuera de las leyes de Dios, ¿no? Todo el que vive no según la voluntad de Dios. ¿La gloria de Dios es el carácter de Dios, es decir, los 10 mandamientos? Repito la pregunta. ¿Sí?
¿La gloria de Dios es el carácter de Dios, es decir, los 10 mandamientos? Bueno, yo creo que sí, es el carácter de Dios, los 10 mandamientos. De hecho, es lo único que está escrito por él en la Santa Palabra. Fue escrito con el dedo y sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Cristo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, claro, es el carácter. Yo creo que, o sea, si no cumplen las leyes, los 10 mandamientos, o sea, es básico. Para mí yo creo que es básico cumplir los 10 mandamientos, porque es el carácter. Y ya solo saber que es lo único escrito en la Santa Palabra por el dedo de Dios, ¿verdad? Y en la roca, que es muy simbólico, o sea, la roca es Cristo. ¿Y a dónde llegamos nosotros? ¿Cómo cumplimos nosotros los 10 mandamientos? Mediante Cristo, ¿no? Mediante la roca. Y es curioso porque comentas, ¿no? Dios escribió con su dedo en la piedra y Cristo escribió en la arena, ¿no? No sabemos lo que escribió. Bueno, al menos en la Biblia no nos dice lo que escribió. Unas personas dicen que fueron sus nombres de los pecadores, otros fueron los pecados, pero es simbólico que lo escribiera en la arena, porque la arena es algo que es volátil, sopla el viento y eso se borra. Uno pasa una escoba, pisa y entonces lo que se ha escrito se borra. Esa era una manera de decir también que quizás vosotros también sois pecadores como ella. Yo os escribo en arena en el sentido de que también tenéis perdón de pecados. Sin embargo, los 10 mandamientos, el hecho de que estén escritos en piedra, cuando tú haces un grabado en una piedra y lo haces pues con un cincel y con relieve bajo, ¿no? Bajo relieve, entonces eso queda para siempre, ¿no? Es una manera de decir que la ley es eterna. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y su carácter es eterno. Entonces, mi esposa siempre hace una pregunta, ¿no? Porque entiendo que todas las preguntas, muchas preguntas que se hacen en relación a la ley es específicamente por el tema del sábado, ¿no? Pero ¿cuál de los 10 mandamientos va en contra de la voluntad de Dios? Realmente, si los leemos, los 10 mandamientos son voluntad de Dios porque reflejan perfectamente su carácter. Y que no van en contra de la integridad del ser humano. O sea, si los guardamos, no son contraproducentes. Y ojo, Sí, que cuando decimos guardarlos, también nos estamos refiriendo a retenerlos, a tenerlos, a poseerlos en el corazón. Porque a veces el guardar en sí se toma mucho como una lista, ¿no? De la compra en la cual pues te fijas, la lees y miras de alcanzar eso. Pero cuando Dios dice guarda mis mandamientos, se refiere a que los retengas en tu corazón. ¿Por qué? Porque Él nos los pone en el corazón. Dice que Él escribirá, ¿no? Su ley en medio de nuestros corazones. Entonces, la ley se retiene, ¿no? No se guarda en el sentido de mirar la ley y miro de cumplirla para alcanzar eso, sino que confío en la palabra de Dios y Dios la establece en mi corazón por fe. ¿Cómo interpreto el Valle de los Huesos del capítulo 37 de Ezequiel? ¿Algún libro de Elena G. de White para entender Ezequiel? Capítulo 37. No recuerdo dónde sale en el Espíritu de Profecía, la verdad. En el Espíritu de Profecía no, en la Biblia, bueno, nos dicen que es Ezequiel 37. Sí, básicamente también yo veo un poco el tema del Valle de los Huesos Secos, me recuerda un poco es como una especie de revelación de lo que tiene que acontecer cuando Cristo vuelva por segunda vez, de todas aquellas personas que han muerto, que están pues desperdigadas por todo el mundo, muchas personas pues fueron quemadas, luego también con el paso del tiempo pues los huesos se van pudriendo y pues finalmente se vuelve polvo, ¿no? Que eso es lo que Dios le dijo a Adán, ¿no? Que volvería al polvo. Pero esta profecía de Ezequiel pues te muestra un poco cuando Cristo venga lo que va a suceder, ¿no? Uno piensa, ¿cómo va a volver Dios a la vida, ¿no? Si tiene, el cuerpo está diseminado, ¿no? A saber por dónde. Entonces, es una manera también de entender que cuando Cristo vuelva, ¿no? En las nubes, pues va a dar vida y cómo va a formar de nuevo a las personas y que obviamente no vamos a ser resucitados en esta misma condición de ahora, ¿no? Con una mente carnal, con cuerpos corruptibles, sino, dice Pablo, con cuerpos incorruptibles e inmortales.
Vale. Nos vuelven a preguntar si ella no tiene claro, la persona que ha preguntado, Eva entonces sí dudaba de Dios antes de ceder a la tentación. Bueno, la duda es previo a ceder, porque si no dudas ya no cedes a la tentación, ya tienes claro que algo es verdad, con lo cual ya rechazas la tentación. Pero cuando llega la duda, obviamente cedes a la tentación con muchísima más facilidad. Es que ya. Bueno, ahora aquí en sí preguntas, tenemos más como afirmaciones. ¿Y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo, el que niega al Padre y al Hijo es un anticristo, que era lo que ustedes ya habían comentado. El pecado ya no es su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. No sé Sí, cómo lo interpretáis. claro, no sé tampoco cómo interpreta esta persona el texto, ¿no? Pero bueno, muchas personas dicen que no vivimos bajo las exigencias de la ley. Bueno, no sé la traducción dónde es, pero Pablo habla de que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es lo que decíamos un poco, ¿no? Vivir bajo la ley es como vivían los fariseos. Ellos vivían bajo la ley por el hecho de que querían alcanzar las promesas creyendo que ellos tenían que cumplir, ¿no? Tenían que cumplir y tenían que hacer y No caen de la gracia. sí, y en ese momento caen de la gracia, ¿no? Y en lugar de aceptar, ¿no? Que es Cristo quien nos justifica y quien nos santifica, en lugar de creer que es por fe, ¿no? Que nosotros alcanzamos la promesa y que esa fe obviamente produce obras de obediencia, obras de amor, de paciencia, de mansedumbre, pues todo esto pues los fariseos lo rechazaron e intentaron pues alcanzar la salvación pues guardando una serie de requisitos y creían que guardando esos requisitos ya eran salvos, cuando en verdad lo que Dios les pedía era una transformación de carácter, no solamente una transformación exterior, sino una transformación íntima, interior, de corazón. Preguntas que sí no tenemos ahora. La verdad no. Está ahí, pero... Bueno, vemos que hay 50 personas conectadas. De momento no tenemos preguntas, así que si queréis aprovechar para recalcar algún punto de lo que se ha hablado o lanzar algún tema o alguna cosa, pues adelante. Bueno, yo acotar un poquito más lo que estamos hablando de la gracia. No sé si entendí bien la pregunta, que si somos salvos por gracia puede ser o... A ver, lo vuelvo a ver. Aquí tenemos... Vamos. Pues nadie llegará jamás a ser justo delante de Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. No, fue la anterior. El pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Bueno, yo creo que hay una pequeña confusión, sobre todo yo creo que en el mundo evangélico, el asunto de que somos salvos por gracia y que ya no estamos en la ley, ¿verdad? Y nosotros que conocemos un poquito los dos ámbitos, yo siempre me he planteado porque, claro, dicen que la ley, a lo mejor que somos salvos por la ley es un poquito un ámbito, dijéramos, judaizante, ¿no? Legalista. O lo que es legalista y tal. Pero veamos que, o sea, en Génesis 6, capítulo 8, es cuando le dice Dios a Noé, le dice que en Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue salvo por gracia. O sea, Dios le dice que por gracia fue salvo. O sea, Dios vio en Noé la gracia. Y si seguimos estudiando un poquito Génesis, o sea, realmente la gracia estuvo desde siempre. O sea, la ley y la gracia han estado siempre, ¿no? Lo que pasa es que hay denominaciones que ya entramos en lo que es el dispensacionalismo, ¿no? Que creen que son etapas, pero bueno, la ley y la gracia siempre ha estado unida. Sí, de hecho, las escrituras dicen que Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, si caemos en el dispensacionalismo, es decir, creer que la salvación antes se ganaba por obediencia o por cumplir una ley y ahora en cambio se alcanza por la fe, estaría ya negando
una parte importante del carácter de Dios, ¿no? Que es que Él no hace acepción de personas. La salvación para todos es lo mismo, los requerimientos son los mismos y el requerimiento es ser semejante a Cristo, reflejar el carácter de Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Vino aquí y guardó la ley. No la guardó como los fariseos porque Jesús dijo que ellos la guardaban muy bien la ley. El problema es que en sus corazones no la tenían establecida, la llevaban de cuerpo para afuera, pero de cuerpo para adentro no eran, dice, sepulcros blanqueados. Sin embargo, Cristo sí que encarnó la ley, la vivió, la guardó, pero no la guardó como una mera lista de requisitos, sino que Él era eso. Todo lo que predicaba, todo lo que decía, todo lo que guardaba, Él lo era. Y Él nos demanda esto de nosotros. No que cumplamos la ley por cumplirlas, sino que seamos semejantes a Él, semejantes a Dios y a Cristo. Sí, de hecho, Abraham, su fe le fue contada por justicia y Abraham está mucho antes que Cristo, ¿no? Con lo cual también fue justificado por su fe y no por las obras. Y aquí en Romanos 6 nos habla que somos participantes de la muerte de Cristo en el momento que nos bautizamos, porque imitamos su muerte. Y luego dice, en el versículo 7 de Romanos 6, dice, porque el que ha muerto, libre es del pecado. Y si moriremos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Con lo cual, aquí vemos que el pecado no es que desaparezca y podamos tener nuestra vida como queramos, sin tener en cuenta los requerimientos de la ley, porque aquí dice no reine pues el pecado, o sea, puede reinar, podemos caer en pecado. Si podemos caer en pecado, podemos transgredir la ley, que es la única definición de pecado que dice la Biblia. Y dice, ni tampoco, el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, o sea, podemos presentar nuestro cuerpo al pecado y ser instrumentos de iniquidad. No es que estemos liberados de eso o si lo hacemos simplemente no pasa nada porque Cristo ya murió. No dice eso. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no estamos bajo esa iniquidad, si no ponemos nuestros miembros bajo estos como instrumentos de iniquidad, no estamos bajo la ley, porque no obraremos pecado, no haremos las obras de la ley, que son las obras que transgreden esta ley, sino que estamos bajo la gracia, somos instrumentos de justicia en Cristo Jesús. Porque dice aquí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Si dice pecaremos porque no estamos bajo la ley, quiere decir que aún podemos pecar, con la cual la ley está vigente, si no, no tendría sentido esta frase. Dice, en todo caso, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Con lo cual, la única manera de no pecar es guardar los mandamientos de Dios, pero en Cristo, que ese es el pacto eterno. Cristo en ti te hará guardar los mandamientos y los guardarás de corazón. Y luego el 16 para terminar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Bueno, y el 17. Mas a Dios gracias que aunque fuisteis esclavos del pecado, antes, sin posibilidad, digamos, sin tener esta salida para dejar de pecar, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Con lo cual, después de leer todo eso, bueno, se queda claro que la ley sigue vigente, porque si no, no podríamos pecar de ninguna manera. Si no está vigente la ley, no hay transgresión. Con lo cual está vigente, pero no es necesario que pongamos nuestro cuerpo a servicio del pecado, sino que debemos entregarnos al Señor para ser obreros de justicia, ¿no? Y la salvación siempre ha sido por gracia, porque ahora me he acordado, Enoc caminó con Dios 300 años y fue llevado al cielo. ¿Cómo lo hizo? Él estaba en el Antiguo Testamento, antes del diluvio incluso. ¿Cuánto quedaba para que viniera Cristo? Pues unos 3000 y pico de años, más o menos. ¿Cómo lo hizo? Entonces la salvación ya era por gracia antes, lo es ahora y lo será hasta que Cristo venga. El pacto del Sinaí, el llamado pacto antiguo, es el que hizo el hombre de forma unilateral con Dios. Dijo, gracias Señor, voy a obedecer todos tus requerimientos. Unas semanas después ya habían construido el becerro de oro y habían transgredido ese pacto que hicieron él con Dios, el cual Dios nunca se lo pidió.
porque Dios les explicó el pacto eterno que hizo con su Hijo y se los mostró para decir, ¿lo aceptáis o no? Con lo cual, mucha gente creo que se confunde y aún está en ese pacto antiguo de las obras, pensando de que por él mismo puede ser salvo o que ya la ley no hace falta porque yo puedo vivir a mi manera, ya que Cristo me cubre con su gracia, ¿no? Hay dos versiones. Una, o tengo yo que hacer para que Dios se mueva y me mire y así podré ser salvo, o bien simplemente hago lo que quiero porque Cristo ya murió, con lo cual la ley queda abolida, todo queda abolido, etcétera, etcétera. No tiene ningún sentido, porque Cristo dijo que vino a cumplir la ley y la palabra es plerú, que significa llenar la ley. O sea, vino a demostrar cómo se guarda la ley de corazón. No vino a cumplirla una vez para que nadie más la cumpla. Y aquí en Isaías 66 23. O 60, no me acuerdo, 66, ¿verdad? 23, dice que se guardará el sábado en el cielo, con lo cual estaríamos en una situación realmente interesante, ¿no? Antes de Jesús se guarda la ley, después de Jesús no, y una vez salvos en el cielo, otra vez se guarda. No tiene ningún sentido. Porque además, y los que van al cielo, muchos millones serán a partir de que Jesús vino, ¿se les requerirá algo que no se les ha requerido para su salvación previa? No tiene sentido. Hay más preguntas, ¿no? Sí. ¿Cómo responder cuando nos preguntan qué religión somos? Yo no me lo han preguntado nunca, pero contestaría fácilmente. ¿De qué religión eres? De ninguna. Porque para mí la religión es una palabra humana, inventada para intentar englobar el cristianismo, ¿cómo se dice? El islam, el budismo, el hinduismo, etcétera, etcétera. Si me preguntan de qué religión soy, entre comillas, pues yo diré que soy un cristiano de la Biblia. Yo leo la Biblia con la ayuda de Dios y lo que entiendo lo acepto, lo profundizo y lo aplico a mi vida con la ayuda del Señor. Ahora, si tuviera que definirme con un nombre humano, digamos, yo me considero adventista del séptimo día, de los antiguos, por eso, de los que tenían los antiguos hitos, de los pioneros. Pero, en definitiva, sería cristiano de la Biblia. En realidad, cuando leemos la Biblia no vemos denominaciones ni religión, vemos un pueblo que sigue a Cristo y otros que no, con lo cual me considero un intento de seguidor de Cristo. Sí, esto que dice Frederick, justamente esta semana me he encontrado una situación que me habían preguntado, ¿no? Una trabajadora en un sitio que fui que era evangélica. Y claro, con el mismo concepto que tengo, ¿no?, de Frederick, de lo que es la religión, ¿no? Pues recuperar esa comunión que teníamos antes de pecar, pues tuve que dar un nombre, ¿no?, a nivel de que, pues claro, lo que más se acerca y a lo que más vivimos es el adventismo. Esperamos a Jesús con las verdades que se levantaron en su día. Vale. ¿Alguna otra más? Continuamos. ¿Pueden explicar más ampliamente el término engendrar? Pienso que la persona pregunta en cuanto al engendramiento del Señor Jesús, ¿no? Engendrar es dar a luz, básicamente es dar a luz. Es cuando alguien nace, engendra, ¿no? Entonces, bueno, se utiliza en varios términos, ¿no? Se utiliza pues cuando Pablo dice que engendra hijos, ¿no? Es decir, que la palabra de Dios, al predicarla, pues engendra, da a luz a nuevos cristianos, porque dice que cuando nos convertimos somos nuevas criaturas, ¿no? Pues es el nuevo nacimiento, de hecho, ¿no? Entonces, de una manera, pues el cristiano es engendrado de nuevo. Y bueno, luego también está pues en términos de Cristo, de la figura de Cristo, engendrado en la tierra, luego engendrado antes en los días de la eternidad, ¿no? Que eso no lo he escuchado creo que en ninguna religión. De hecho, la única religión, bueno, hablamos de religiones, ¿no? Pero por lo que conozco, los únicos que hablan realmente de un engendramiento en los días de la eternidad de Cristo es el adventismo no actual, sino el adventismo pionero. Sí, adelante. Y una distinción importante en lo que puede ser el engendramiento es que hay un trasvase del que sales. O sea, la naturaleza, por ejemplo, el engendramiento de Jesús, el que se ha engendrado es que tiene la naturaleza del Padre.
y es muy diferente y una clara diferenciación en lo que puede ser una criatura, un ser creado por Dios. Sí, y hay un punto que me gustaría aclarar porque mucha gente no lo entiende, y mira, es otra oportunidad para aclararlo, ¿no? Algo engendrado es algo que sale de dentro de algo más o de alguien, ¿no? Nosotros somos engendrados por nuestros padres y hemos salido de dentro de la madre. En cambio, creado es que algo venga a la existencia a partir de materiales existentes ya en la Tierra. Por ejemplo, esta mesa está creada a partir de madera y otros materiales, pero ya estaban ahí, simplemente se han juntado, se ha dado forma, ha sufrido unos procesos y ha dado luz esta mesa. Pero engendrar es algo que sale de, no se puede engendrar algo usando materiales que tenemos en existencia aquí delante. Eso es crear y aquello es engendrar. Y son términos que algunos los ven muy parecidos, pero son totalmente, radicalmente distintos. No tienen nada que ver, por ejemplo, en el tema del Hijo. Si alguien dice que Jesús es creado, está totalmente equivocado, porque no hay ninguna luz bíblica al respecto de eso. Si alguien dice que Jesús es engendrado en los días de la eternidad, tiene apoyo bíblico para ello y no tiene nada que ver con creado. Lo digo porque a veces, ¿no?, en este tema no faltan, ¿no?, las personas que dicen, entonces eres como de los testigos de Jehová. No, los testigos de Jehová dicen que Jesús es creado y que es un Dios menor. Quien dice que Jesús es engendrado en los días de la eternidad, primero dice que es engendrado, no creado, y no es para nada un Dios menor. Es Dios en la misma altura que el Padre, porque tiene su misma naturaleza y es su Hijo, ¿no? Sí, yo quería aportar que aparte es algo, yo creo que es algo que se nos escapa de la mente siendo algo tan sencillo. No sé, es que teologizan, sería la palabra correcta. O sea, es tan claro como que es el Hijo de Dios. No hay mucho más que, o sea, es el Hijo del Padre, ¿verdad? Cuando leímos Juan 3:16, bueno, que lo sabemos de memoria todos, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Lo está diciendo bien claro. Es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, no puedes decir que Él se creó igual que nosotros, porque también si nos vamos a Timoteo, si no me equivoco, ¿no?, dice que el único mediador entre entre el Padre y el resto es el Hijo, ¿no? O sea, realmente, y bueno, si nos vamos a Miqueas, ahí comprendes, ¿verdad?, que fue engendrado en la eternidad de los días. Entonces, es sencillo de comprender, ¿no? Es el Hijo, porque es el Hijo de Dios, ya está. Yo creo que es que la gente lo complica mucho y cuando empieza ya el mundo de la teología y de intentar dar una explicación que, por lo menos yo bíblicamente no la encuentro. Sí, no, la palabra es sencilla, ¿no? Porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y se está refiriendo a su Hijo literal, ¿no? Y de hecho unigénito significa único nacido y a la vez también significa engendrado. Porque en inglés, si buscamos la palabra unigénito, veremos que es only begotten. Y only begotten es el único nacido, engendrado. Es sinónimo, es lo mismo. No sé si más preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. Una pregunta, ¿en qué parte del proceso del Apocalipsis, en qué sello vamos? ¿Cuánto tiempo creen que nos queda? ¿En qué sello? ¿En qué parte del Apocalipsis estamos? ¿En qué sello vamos? ¿Y cuánto tiempo queda? En mi opinión, según lo que he mirado de ello, estamos en el sexto sello. Porque básicamente el séptimo sello, no recuerdo el versículo, pero el séptimo sello corresponde con la séptima trompeta y eso ya estamos prácticamente en las plagas, ¿no? Con lo cual estamos en el sexto sello. ¿Cuánto tiempo queda? Pues bueno, algunos dirán que queda tanto, otros que no tienen ni idea, otros que puede ser mañana. No lo sé. Yo pienso que el tiempo es el tiempo de gracia que Dios te da a ti como persona, ¿no? Porque si nosotros decimos que quedan, 5 años por decir algo, no sé si mañana voy a estar viva o dentro de 5 minutos voy a estar. O sea, el tiempo de gracia es el tiempo que Dios te da y el día es hoy, lo que te da hoy, ¿no? No sé. Continuamos. ¿Es correcto decir que la salvación no es por obras, pero las obras son consecuencia de la salvación? Obviamente, porque mirad, la fe verdadera produce unas obras y estas obras son productos de la fe.
Con lo cual, si dices que tienes fe, y eso lo dice Santiago, lo estoy parafraseando, si dices que tienes fe pero no tienes obras, o quizás Romanos, no me acuerdo, pero bueno, es uno de estos dos. Santiago. Si dices que tienes fe pero no tienes obras, entonces ¿qué fe tienes? Pero si tienes obras y no tienes fe, ¿de dónde provienen tus obras? ¿No? Con la cual, la fe verdadera lleva obligatoriamente a obrar. El fruto que lleva a tener esta fe verdadera es obras buenas en sintonía con esa fe, con lo cual somos salvos por fe y las obras de esta fe. Todo va unido, no es por obras o fe u obras, va todo unido. Sí, yo creo que somos salvos por gracia, pero seremos juzgados por obras, ¿no? Como dice, por eso dice Santiago que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, claro, no solo... Es lo que pasa en un mundo, en otras denominaciones, ¿verdad? Que dicen que, bueno, ya somos salvos por gracia. Y ya se creen con la libertad de hacer lo que quieran, ¿no? A ver, hay lo que hablábamos antes, hay unas leyes que cumplir, ¿no? Entonces seremos juzgados también por nuestras obras. ¿A qué se refiere Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8? Ah, ya sé, a ver. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, es un versículo que está en las Biblias actuales, pero que no estuvo en ninguna Biblia o en ningún manuscrito anterior, creo que al siglo XVI-XVII. El versículo 7 especialmente fue escrito, fue puesto por Erasmo de Rotterdam, porque él se negó a añadir este versículo en las escrituras, o bueno, que los tres son uno, ¿no? Ese término, si alguien no le mostraba un manuscrito anterior, o un manuscrito en el cual pues estuvieran estas palabras, ¿no? Y él no podía añadir, él estaba haciendo una traducción y él no podía añadir esas palabras, ¿no? Si no estaban, ¿no? En ningún manuscrito. Entonces alguien le presentó un manuscrito y ahí estaban estas palabras y él las transcribió en las Biblias y ahora es la que tenemos, ¿no? Al menos en la Reina Valera del 60, la de 1909, etcétera, está este versículo. Pero más tarde se supo que realmente eso era un comentario exegético, ¿no? De una exégesis que hizo una persona y lo hizo de una manera marginal en la escritura y fue añadido pues a las escrituras y fue añadido pues a las escrituras, ¿no? Por lo tanto, este texto que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no es un texto que está en ningún manuscrito anterior al siglo XVI-XVII. Y el versículo, justamente el 8, concretamente el versículo 8, dice que y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y si miramos realmente, estos tres que concuerdan se refieren a Cristo. El agua, porque Cristo pues es el agua de vida, ¿no? La sangre, porque es la sangre de Cristo la que nos lava de todo pecado, y el Espíritu, porque en 2 de Corintios 3, capítulo 17, nos dice que el Señor es el Espíritu, refiriéndose a Cristo. Por lo tanto, concuerdan en que Cristo mismo pues testificó de esto, ¿no? De la verdad, ¿no? Es el que testifica aquí en la tierra. Si tenéis algo más que decir, ¿no? Sí, a ver, pongo un momento al día con las preguntas. Bueno, saludan desde Colombia, desde México. Entonces, ¿creen que pecar es aferrarse a la ley y costumbres, olvidando el amor? Entonces, limpiarse de pecado es poner el amor como herramienta ante todo. Bien dijo Jesús, que os améis unos a otros, este es mi último mandamiento. La primera pregunta sería, ¿creen que pecar es aferrarse a la ley y costumbres olvidando el amor? No, pecar es, como dice Primera de Juan, es transgredir la ley. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Con lo cual, aferrarse a la ley no es pecar, precisamente. Otra pregunta, dicen, estando bautizado, y si uno está bautizado, ¿no? Y se desvía y cae, ¿debemos ser nuevamente bautizados? Y así Dios nos perdonará. Bueno, hay algo que se llama arrepentimiento. Si pecas, abogado tenemos, ¿no? Si cometes el error de pecar, pues y estás vivo, obviamente, aún tienes la posibilidad de arrepentirte, ¿no? Porque aún hay gracia. Mientras estés vivo, hay gracia para ti.
El tema de volverte a bautizar, bueno, sí, no sé excesivamente sobre este tema, pero si cada vez que pecas debes volver a bautizarte, yo creo que el otro bautizo, digamos, podría ser si tú te has bautizado creyendo algo y luego con el tiempo te has dado cuenta que varias cosas que crees que son fundamentales de doctrina son erradas y has creído algo errado y luego has descubierto que eso era un error y has llegado a otra verdad, entonces sí que si está en tu conciencia, sería bueno volverte a bautizar o no. Eso lo decide cada uno. Pero yo lo haría en esos casos extremos de estar creyendo algo fundamental de forma errada y luego descubrir que eso es error y creer ya la verdad. En este caso sí que podrías, sería quizá bueno, sería entendible que volvieras a bautizarte, ¿no? Porque te bautizaste con una luz que en realidad era oscuridad, pero en aquel momento para ti era luz, y ahora realmente has visto la luz bíblica, ¿no? O sea que sí. Pero en este caso que comenta la persona, no lo veo demasiado En el ámbito extremo. pecado, ¿verdad? Sí. Porque creo que la pregunta está refiriéndose en el ámbito de pecado, ¿verdad? No es... Perdón. ¿No? Creo, ¿no? Por lo que he entendido yo. Sí, se refiere a que si nos tenemos que bautizar siempre que pecamos, pero es lo que dice Frederic, ¿no? Es lo que dice la Escritura, que es en 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice, hijitos míos, ¿no? No pequéis, pero si pecamos, ¿no? Si pecáis, tenemos abogado, ¿no? A Jesucristo el justo. Por lo tanto, es cuando ha habido quizás algún cambio. Por ejemplo, hay muchas personas que han sido de otras denominaciones y han ido pues a otras y obviamente pues han cambiado varias doctrinas, enseñanzas, maneras de entender todo, ¿no? Entonces esa persona se bautiza de nuevo porque es que es un cambio. Luego también quizás si uno se aparta, sí que es cierto que si una persona se bautiza, luego se aparta y se va al mundo y vive en el mundo, luego esa persona cuando vuelve quizás siente, ¿no? El deseo de bautizarse de nuevo, ¿no? Y es loable hacerlo, ¿no? Yo también tengo, bueno, no sé si realmente el bautismo, si lo puedes, si tienes la oportunidad y Dios te pone esa oportunidad de que alguien te pueda bautizar, hay que hacerlo. Pero puede ser que por lo que sea no tengas a una persona que te bautice. Y no sé si compararlo un poco con la circuncisión. El estar o no circuncidado, lo que traía, ¿no? Por eso, también personas a lo mejor que piensan en el bautismo como una necesidad, a veces no puedes tener la oportunidad y si no la tienes, en el caso de que diga Frederic, de poder ser, tienes que volver a bautizarse. Bueno, en el contexto de la pregunta es lo que decía, ¿no? Abogado tenemos. Y lo de la importancia del bautismo, si Dios te da esa oportunidad, pues es una bendición, pero que si no, que hay que seguir adelante, pues teniendo esa relación con Dios, que no es una circuncisión. Y lo curioso es que... No, sí, está bien. Lo curioso es que también la circuncisión solo puede haber una, ¿no? Es decir, no se puede circuncidar varias veces, sino que es una, ¿no? Corazón. Del corazón también. Sí, bueno, hablaba de la física, Bueno, también. pero y también la de corazón. No sé si querías comentar algo. Bueno, quedan 15 minutos porque vamos a hacer hasta cumplir la hora y media. Entonces, si queréis también lanzar nuevas preguntas, estáis a tiempo pues para que podamos responder. Aquí nos preguntan, me gustaría saber más de las artimañas que usó Satanás para engañar a los ángeles en el cielo, ¿no? Postdata, lo quiero para un tema. Bueno, vamos a mirar de responder. Mira. Una artimaña que muy a menudo no se dice en ningún ámbito, y el adventista tampoco, pero hay una cita que está en Cada día con Dios, página, no me acuerdo cuál, pero bueno, la puedo compartir si es el caso más tarde. Dice que lo que quería ocultar el diablo y sus ángeles, y los ángeles caídos, era que Jesús era el Hijo de Dios. Con lo cual, la principal artimaña que usó el diablo para convencer a los ángeles es decir que Jesús no era Hijo de Dios, sino que era como que estuviera ahí por favor o que tenía una posición ilícita. ¿Y eso por qué? Porque él quería ocupar esta posición. Si os fijáis, Satanás nunca quiso ocupar el lugar del Padre. Él sabía perfectamente que el Padre es el Dios eterno y es el Rey.
pero sí que quería ocupar como mínimo el lugar de Jesús o como mínimo, perdón, entrar en los concilios entre el Padre y el Hijo. Con lo cual la principal artimaña fue intentar desprestigiar a Cristo y su autoridad y su verdadera posición. Por eso en Patriarcas y Profetas capítulo 1, ahí se muestra cómo el Padre tuvo que convocar a los ángeles y decir, mirad, aquí está mi Hijo y esta es su posición, hacer este recordatorio para que no se dejaran engañar por el diablo, con lo cual, para mí, lo que he visto, la principal artimaña fue esta, sumado también a que Dios no era un Dios justo, que era dictador porque les quería obligar a guardar una ley por temor a las consecuencias, etcétera, ¿no? Pero ya os digo, mejor dicho, la principal artimaña era ¿cómo se dice? Bueno, quitar, ¿no? Desvincular, desnudar a Cristo de su posición real. Desacreditarlo, ¿no? De la posición que tenía. Y de hecho también cuando Cristo es llevado al desierto, Satanás lo tienta por el mismo lugar. Es decir, así como a los ángeles puso en duda la posición de Cristo en el cielo como hijo de Dios, cuando tentó a Cristo aquí en la tierra, también, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y luego también en la cruz lo vemos, si eres hijo de Dios, no ya Satanás directamente o uno de sus ángeles, sino a través de una de las personas que estaba ahí, que obviamente estaba llevada y movida por el espíritu de Satanás, le dijo, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, baja de esta cruz, ¿no? Baja de la cruz. Por lo tanto, lo estaban tentando siempre por el mismo lugar. Que él, pues, claro, si bajaba de la cruz, estaba pecando porque estaba utilizando, pues, un poder que tenía y que no debía utilizar porque Cristo tenía que padecer por nosotros y a la vez también él es nuestro ejemplo, ¿no? Y no debía utilizar nada que nosotros no podemos utilizar. Y por otro lado, el hecho de que y si no bajaba, estaba como negando que no era el Hijo de Dios, ¿no? De hecho, Satanás es lo que quería, ¿no? Que Cristo no sea reconocido y es lo que actualmente ha conseguido en muchas iglesias o en casi todas las iglesias protestantes, es que la gente no reconoce realmente que Cristo es Hijo de Dios. Quizás lo perciben como Hijo de Dios aquí en la tierra, pero no lo perciben como Hijo de Dios por la eternidad. Sí, otra artimaña que yo no sé si lo explican Patriarcas y Profetas o en la historia de la redención, no recuerdo, pero una cosa que hizo también Satanás es que cuando ya tenía una parte de ángeles engañados, les dio a entender que ya no tenían vuelta atrás. Entonces es un gran engaño, porque Dios perdona. En el momento, o sea, le dijéramos que les negó el arrepentimiento. Y es algo como que yo creo que a partir de ahí yo me imagino, ¿verdad? Que ganó más almas, ¿verdad? Más ángeles caídos en este caso. Pero les dio a entender, creo que es la historia de la redención que lo cuenta, bueno, no sé, o si no, Patriarcas y Profetas, que bueno, que ya no hay marcha atrás, que ya estaban con él. Ya no se podían arrepentir ante Dios y entonces ya tenía, o sea, dijéramos que era de su bando, ¿verdad? Y claro, ahí es un golpe muy, muy preciso, ¿no? Porque antes de la tierra, ¿no? Ya en el cielo se quedó como marcado de que el arrepentimiento no sirve, ¿no? Es a mí, por lo menos, algo que me impactó mucho. Sí, estoy de acuerdo. Nos preguntan, ¿la salvación se pierde? Bueno, a mi modo de entender, la salvación sí que se puede perder. Recordemos que hay unos libros en el cielo y en el libro de Daniel se ve, ¿no? Que dice que los libros son abiertos y en el libro de Apocalipsis también nos dice, ¿no? Que hay unos libros, que es el libro de la vida y luego otros libros. Y en el libro de la vida es donde están inscritos los nombres de las personas que van a estar en el cielo. Entiendo que cuando una persona vive en justicia está escrito en el libro de la vida, pero cuando esa persona pues cae de la gracia y apostata de la fe, es borrado ese libro. Entiendo que la salvación se pierde en el sentido pues como la perdió Saúl, que fue una persona íntegra durante un tiempo, pero luego su corazón se corrompió y no se arrepintió. Y por lo tanto, seguramente pues su nombre estuvo inscrito, pero en la etapa de su reinado que se empezó pues a enorgullecer, a sentir celos de David y a desobedecer a Dios, creyéndose que él estaba por encima, ¿no? Siendo anticristo, ¿no? Tomando el lugar de Cristo, pues obviamente pues ahí perdió la salvación, algo que tenía, ¿no?
Y de hecho la salvación se nos da a todos. Dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. Por lo tanto, todos, para Dios, todos podríamos ser salvos y los que no, pues pierden esa opción de salvación. Es algo curioso lo que estás diciendo, Alexis, porque realmente yo sí, bueno, yo creo que todos pensamos igual, que sí, la salvación la puedes perder. Pero es un punto clave donde muchos hermanos no la acaban de entender. La salvación tú la pierdes por el pecado imperdonable. Pero el pecado imperdonable, ¿cuál es? Habla en la Biblia del Espíritu Santo. Pero cuando profundizamos sobre qué es el pecado imperdonable y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo, nos damos cuenta que realmente es un rechazo a Cristo, ¿verdad? El Espíritu de Profecía habla de eso. O sea, es un rechazo a Cristo continuamente, así como hizo el pueblo judío, ¿verdad? Que dejó de ser el pueblo escogido. Entonces, claro, en el momento que tú rechazas continuamente a Cristo, ¿no? Y el poder de salvación que te inculca a ti, ese es el pecado imperdonable, ¿no? Lo que pasa es que muchos hermanos creen que, como se menciona el Espíritu Santo, pues que tú puedes blasfemar contra el Espíritu Santo y no puedes, y puedes blasfemar contra el Padre y el Hijo, ¿no? Que es algo absurdo. Pero sí, claro, la salvación se puede perder porque Cristo es el que nos salva y en el momento de que tú, dureza de cerviz, ¿verdad? Ya dice, no quiero más, pues claro, la salvación personalmente pienso que se pierde. Nos preguntan sobre el bautismo, ¿no? El bautismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es real y debe ser bautizado en el nombre de Yeshua. ¿Qué opinamos? ¿Sí? ¿Se terminó la batería? Sí, bueno, yo sé que hay una controversia al respecto de esto. Yo conozco muchos hermanos que realmente bautizan, ¿no? En el nombre de Jesús y su explicación está muy cercana a lo que yo he visto a las Escrituras. De hecho, está casi tan cercana que casi pensamos lo mismo, se podría decir. Y lo único que difiere es qué palabras voy a usar a la hora de que estoy en el agua y yo bautizando a una persona, ¿no? Por decir algo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y te bautizo en el nombre de Jesús o de Yeshua, como decía el hermano. Bueno, hay dos visiones para entender eso y realmente a lo que voy yo es si una persona cuando se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo tiene en mente a una Trinidad y que se bautiza en el nombre de la Trinidad, entonces ahí está en un error, tiene una creencia que no es bíblica. En cambio, si una persona se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sabe que el Padre es el Dios eterno, que el Hijo es el Hijo del Padre y que el Espíritu es el Espíritu de ellos enviado del cielo para el pueblo, entonces tiene una creencia correcta. Y es lo que tenían en mente los pioneros adventistas, por ejemplo, cuando bautizaban, ¿no? Es así. Es la diferencia más importante que veo, ¿no? No más que en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sino qué tienes en mente. Si tú te bautizas en el nombre de la Trinidad, puedes creer que es verdad, no tengo ningún problema con eso, yo creo que no, pues estás creyendo algo que yo no veo en la Biblia ni en el Espíritu de Profecía, pero si entiendes quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, entonces sí que puedes bautizarte en el nombre de esos tres grandes poderes o estas tres grandes agencias del cielo, pero debes tener su identidad correctamente establecida. Y esta en ningún caso es una trinidad o tres seres coeternos, coiguales, que están en el cielo formando un solo Dios en unidad. Esa para mí es la clave más absoluta, porque en realidad es una cosa, es un tema de conciencia, ¿no? Si tú crees algo que está de acuerdo con la Biblia, bien, si no, no. Y ahí está el problema. ¿Te bautizas en el nombre de un Dios imaginario como es la Trinidad o te bautizas en el nombre de los tres grandes poderes del cielo, ¿no? Las tres grandes personas del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, exacto. Como dice Frederick, yo lo pienso igual. Yo creo que para mí es viable bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque también el Espíritu de Profecía enseña eso. Mateo 28, 19, la profeta habla de eso. Pero siempre y cuando, exacto, tú sepas quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando bautizas en el nombre de Jesús, estás desechando al Padre y al Espíritu Santo, ¿verdad que no? Entonces, es lo mismo.
O sea, tú estás bautizando en el nombre de Jesús, ¿por qué? Porque Jesús representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando bautizas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú estás bautizando también porque son tres poderes, pero en ningún momento dice que el Espíritu Santo sea un Dios. Lo que pasa es que sí que ocurre que hay algo que para mí es una barbaridad, ¿verdad? Que hay gente que bautiza en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ahí es donde entramos en un grandísimo error en el que si la Biblia no habla en ningún momento de un Dios Espíritu Santo, tú le estás añadiendo algo. Y creo que en una situación muy compleja, como bautizar a una persona, ¿no? Entonces, en el momento que tú sabes qué es el Espíritu Santo, pues para mí es viable bautizar en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, pues claro, también en el momento que tú sepas, porque no estás negando al Padre y al Hijo, hay perdón al Padre y al Espíritu. Bautizaban, cuando fueron a bautizar, nos dice que bautizaban en el nombre de Jesús. Por lo tanto, no. Claro, cuando uno se bautiza, está haciendo un pacto público con Dios y con los hermanos, ¿no? Y ahí vuelve el tema de la conciencia. Tú estás haciendo un pacto público con tus hermanos y con ¿qué Dios? ¿Con la Trinidad o con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Con los tres grandes poderes del cielo. Eso parece igual y mucha gente no lo entiende. Entonces estás diciendo lo mismo. No. La Trinidad no tiene nada que ver con creer que hay tres personas en el cielo, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la clave primero es entender quién es cada uno y luego tendrás claro bajo el nombre de quién te bautizas, ¿no? A quién vas a servir a partir de ahora, ¿no? Es la clave más absoluta, más allá de palabras mencionadas cuando estás en el agua, etcétera. Ya casi para concluir, última pregunta. Nos dicen, en el Antiguo Testamento se menciona un ángel llamado el ángel de Jehová o el ángel de Dios. Pregunta, ¿quién es el misterioso ángel de Jehová o de Dios? Entendemos que es Cristo, que ese ángel es Cristo. Y ojo, porque aquí a veces también se entra en esta controversia, ¿no? Muchas personas dicen, no, pero está reduciendo a Cristo a una criatura, ¿no? Simplemente esto es... hay que entender que también las palabras significan algo y ángel significa mensajero. El hecho de que alguien sea ángel, también a los ministros se les llama ángeles, ¿no? Y sabemos que no son de naturaleza angelical y que no son seres creados de forma angélica, sino que son mensajeros de Dios. Por lo tanto, cuando a Cristo se le llama ángel de Jehová, simplemente lo que está diciendo es que es el mensajero de Jehová. Y bueno, no sé si alguien quiere aportar más en relación a esto. Y además, el misterioso ángel de Jehová aparece en la zarza ardiente, ¿no? Con Moisés, y le dice que se quite los zapatos de sus pies, las sandalias, porque es terreno santo. Un terreno es santo cuando está Dios ahí, o la presencia de Dios. Un ángel no es divino. Comisionado por Dios es todopoderoso, pero no es divino, con lo cual vemos que ahí hay más que un ángel, ¿no? Hay este Hijo de Dios, este Verbo, este Cristo, ¿no? Eso es bastante claro a mi entender, porque cada vez que aparece, cuando aparecen ángeles se ve de una manera, cuando aparece este ángel de Jehová, se ve que es otra cosa, es mucho más que un simple ángel, ¿no? Con lo cual, ni es rebajar a Cristo a criatura, ni es convertir a un ángel en Dios, ¿no? Sino que es simplemente eso. En el Antiguo Testamento también vemos que los jueces de aquel tiempo en Israel eran dioses, en el sentido de que tenían autoridad porque aplicaban la ley de Jehová y ahí sentaban doctrina y sentaban a juicio, ¿no? Cuando había pecados o controversias entre el pueblo. Pero que sean dioses no eleva a un hombre a la condición de Dios, para nada, sino que en aquel caso se refiere a que tenían autoridad. Por tanto, en este caso, entendiendo que el ángel de Jehová es Cristo, no se rebaja a Cristo, que es divino, a una simple criatura, ni se enaltece a un ángel, que es una criatura, a un ser divino, ¿no? O sea que no sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, fíjate que es algo diferente, porque estamos hablando del ángel de Jehová, pero en Apocalipsis 1, versículo 1, dice que la revelación de Jesucristo, ¿verdad?, que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, la declaró enviándola por medio a su ángel y a su siervo Juan.
o sea, al ángel de Cristo. Yo he escuchado que la revelación que se le dio a Juan se la dio del Dios al Hijo, del Hijo al Espíritu Santo y del Espíritu Santo al siervo. Y aquí no está diciendo el Espíritu Santo, aquí está diciendo al ángel de Jesús. Dios, Jesús, ángel, Juan. Exacto. Y el ángel de Jesús, si no me equivoco ahora, es Gabriel, ¿verdad? Y entonces a veces se tergiversa un poco el tema, ¿no? El adjudicar el ángel y esto me he dado cuenta muchas veces. De hecho, hace poco que escuché a un hermano hablar de esto y claro, me impactó mucho porque dices, o sea, estás hablando de un ángel que es el ángel de Cristo. Entonces lo adjudican al Espíritu Santo cuando realmente es un ángel asociado a Jesús. O sea, Vamos a responder una última pregunta y ya estamos. Preguntan, bendiciones, ¿ustedes creen en la unicidad de Dios? No. Es interesante porque, bueno, veo que es algo que no se extiende únicamente al adventismo, sino que se extiende prácticamente en todas las religiones, que es el tema de la divinidad, ¿no? Y hay dos lados que están pegando muy, muy fuerte. Uno es la unicidad. La unicidad te defiende que Padre, Hijo y Espíritu Santo es el mismo ser, que es Cristo, ¿no? Y dicen que el único Dios verdadero es Cristo, que no hay Padre, no hay Espíritu Santo, sino que lo hay, pero que es una manifestación de Cristo. Por otro lado, está la doctrina de la Trinidad, que dice que son tres seres independientes del uno del otro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, coeternos y coiguales, ¿no? Y los tres son Dios, ¿no? Luego también está la doctrina católica, que defiende un poco una mezcla entre el trinitarismo protestante y el unicitarismo católico, pero luego hay una minoría, súper minoría, bueno, aparte de los testigos de Jehová, ¿no? Que también es diferente, ¿no? Creen, pero bueno, ya es algo más, no complejo, ¿no? Sino también sencillo, pero a nuestro modo de entender errado, ¿no? Pero luego hay lo que creemos que es la sencillez del Evangelio que se encuentra en las palabras de Pablo de 1 Corintios 8:6, que de hecho es que cuando vamos a definir realmente quién es Dios, pues Pablo tiene las palabras quizás más acertadas porque muchas veces se utiliza, ¿no? Mateo 28:19 como principio fundamental de la doctrina de Dios. Sin embargo, quien establece esto de una manera pues muy clara y directa es Pablo. Y también Cristo en Juan 17:3, ¿no? Que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿no? El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero Pablo dice que para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que hay un Dios que es el Padre, un Señor que es Jesucristo, que es digno de que se le llame Dios porque es hijo de Dios, y como hijo de Dios, pues recibe los mismos atributos que el Padre, tiene la misma naturaleza que el Padre, y por lo tanto es digno, ¿no? De que se le llame Dios. Incluso en Romanos 8:5 se le llama Dios sobre todas las cosas. Y es Dios sobre todas las cosas porque el Padre lo pone sobre todas las cosas, salvo Él, ¿no? Eso nos lo dicen, creo que es en 1 Corintios, capítulo 15, creo. Y luego pues entendemos también que el Espíritu Santo es, como dicen Romanos 8:9, es el Espíritu de Dios y es el Espíritu de Cristo. Es la presencia de ambos en el corazón del cristiano. Y obviamente pues los ángeles tienen una parte fundamental en traernos también el Espíritu de Cristo, ¿no? Recordemos que ellos están ante la presencia de Dios y ellos reciben, ¿no? La gloria del Padre y del Hijo, y ellos también nos la dan y nos traen la propia presencia de Dios y de Cristo, ¿no? Y de una manera pues especial pues la de Cristo, ¿no? Es el Espíritu de Cristo con nosotros. Sí, y para añadir, y yo por mi parte ya casi terminaré, añadir dos versículos. Uno es Efesios 4, que dice, sí, Efesios 4:4, que dice así, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Eso complementa 1 Corintios 8:6. Y luego Juan 17:3 es clarísimo, ¿no? Y son palabras de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado. Está orando al Padre, porque dice al inicio de la oración en el 1, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. Con lo cual que dice, que te conozcan a ti,
en singular, no a vosotros, el único Dios verdadero y a Jesucristo, que es el mismo a quien ha enviado, ¿no? Es así, Gálatas 4, 4 al 6 dice que Dios, el Padre, enviará a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre, que es el mismo Espíritu de Cristo, etcétera, etcétera. O sea que creemos en un Dios, el Padre, su Hijo Jesucristo, divino como el Padre, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu enviado del cielo por ellos, ¿no? Y aparte que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, habló y dijo de mi Dios, el que es también vuestro Dios, ahora no recuerdo exactamente, ¿no? Sí, en Apocalipsis 3. Sí, ¿verdad? Y en la resurrección de... Por tanto, él mismo dice que el Padre es mi Dios. Entonces, Dios solo hay uno, el Padre, luego el Hijo y el Espíritu Santo, que lo comparten. Y mira, y primera de Timoteo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿No? Y uno dice, bueno, pues ¿cómo puede haber un mediador solo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Claro, cuando uno profundiza en el Espíritu y profecía, se da cuenta de que es que el Espíritu es Cristo, ¿no? Y es claro, ¿no? Dice, las solo... Escrituras también. Exacto, exacto. Solo hay un mediador entre los hombres, ¿verdad? Y Dios es Jesucristo, hombre. De hecho, si os fijáis, hay un empeño satánico en quitar a Cristo de su puesto de mediador, porque muchos cristianos sinceros del mundo, que son católicos, dicen que María es intercesora y están firmes en ello. Eso el mundo protestante ya no lo tiene, pero en su lugar muchos están poniendo a un segundo mediador, que sería este tercer ser coeterno y coigual con el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, ¿no? Y todo eso va en la línea de quitar a Cristo como único mediador y quitar la obra de Cristo. Primero, antes de venir, era el que inspiraba a los profetas. Cuando vino como hombre, hizo todo lo que ya sabemos, y ahora cuando se fue, como dice Juan 14, 16, me voy, pero os enviaré el Espíritu y vendremos a vosotros. Y hoy al Padre vendremos a través del Espíritu a vosotros. No os dejaré huérfanos, con lo cual es eso, ¿no? Es este empeño satánico de quitar a Cristo su único papel de intercesor y mediador. Unos poniendo a María y otros poniendo a un tercer ser coeterno y coigual. Y vuelvo a lo de antes, ¿no? Es vital conocer la identidad del Espíritu Santo, el quién es. Porque si no conoces quién es, lamentablemente estarás en un error y seguramente estarás llamando por alguien que, tal y como tú lo crees, no va a venir nunca, porque la identidad del Espíritu es que es el Espíritu de Cristo, Él en su naturaleza divina. Si tú pides a un tercer ser coeterno y coigual, este nunca va a venir, porque no existe como tal el Espíritu Santo así, sino que existe como el Espíritu de Cristo. ¿Y quién viene en su lugar si pides a otro que no está? Pues viene Satanás. En Primeros Escritos, página 54, creo que es, se ve a un grupo de creyentes pidiendo al Señor, Señor, danos tu espíritu. Y se ve a Jesús soplando su espíritu sobre ellos, y en este aliento, dice ahí, hay mucha luz, mucha felicidad, gozo, y los creyentes lo reciben y se van. Pero otros se quedan ahí, no han visto ese espíritu y dicen, Señor, envíanos tu espíritu, o Padre, envíanos tu espíritu. Y Satanás, Jesús se ha ido ya, y Satanás está ahí, les sopla su espíritu, y en este espíritu no hay nada de luz. Y los tira para atrás, con lo cual, bueno, tengamos cuidado de qué espíritu pedimos, ¿verdad? Bueno, pues por mi parte ya daríamos por concluido este directo. Dios mediante, pues vamos a hacer más directos también de preguntas y respuestas, o quizás de temas ya concretos. Y bueno, ya cuando lo vayamos a hacer ya lo anunciaremos. Ya miraremos si lo hacemos por esta plataforma o por otra. Y bueno, ya os iremos comentando y iremos pues publicando. Así que bueno, un abrazo a todos y que terminéis de pasar un feliz sábado. Un abrazo y bendiciones. Muchas bendiciones, hermanos. Feliz sábado. Bendiciones para todos, un feliz sábado para todos los hermanos que estáis conectados o que veréis el vídeo en el futuro. Que acaben de pasar un buen sábado y que tengan muchas bendiciones.